Buenas noches, estamos aquí una vez más en Cita con la Historia en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Aldo? Muy bien, buenas noches. Estamos acá con muchos temas. Yo estoy con un tema, como siempre. Y vos tenés un popurrí de temas. Sí, pero ¿no? Algunos que tienen que ver con el tuyo, me parece. Ah, sí, bueno. Hoy es 3 de septiembre. Una fecha triste para la humanidad. Hace 86 años comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. En realidad el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, y el 3 de septiembre, cuando ya se constató que esto era en serio, Francia e Inglaterra le declararon oficialmente la guerra y comenzaron las hostilidades. Esto que comenzó inicialmente con 3 países tuvo como un efecto dominó, se involucraron muchos más países gradualmente en los siguientes 14, 15 meses, y terminó siendo efectivamente una guerra de características mundiales, por lo menos en 3 continentes. Entonces, es importante en la época en que vivimos preguntarnos por qué surge esta carnicería bélica, la más terrible que tuvo la humanidad. Porque si bien la historia no se repite mecánicamente, es interesante ver los patrones económicos, políticos, culturales, ideológicos que preceden a un conflicto bélico de una escala importante. Es difícil hacerlo 1000 años atrás, 2000 años atrás, 800 años atrás, pero muchos historiadores están de acuerdo que en los últimos 3 siglos hay algunas similitudes, hay algunos patrones que son interesantes de analizar. Vuelvo a insistir, no para estudiarlos mecánicamente, no para decir esto es lo que va a pasar, pero sí para tener en cuenta, sobre todo porque la historia tiene elementos ahora de información, de datos, que obviamente se algoritmizan, se acumulan, y que hay muchas corrientes ya historiográficas que tratan de dilucidar las analogías que pueda haber entre tal época y tal otra. ¿Qué patrones, vuelvo a insistir, esta palabrita, patrones, hay para que ocurra un conflicto bélico de estas características? ¿Y por qué recordar el 3 de septiembre, hoy más que nunca? Porque no hay que ser un especialista en historia, ni leer todos los días los diarios, ni estar pegado a la televisión, de que las señales que hay en el mundo no son señales apacibles, señales de progreso, de bienestar, de una relativa paz, sino que hay una serie de señales que son realmente alarmantes en términos de la posibilidad de que exista un conflicto bélico de una escala importante y mundial, más con las armas que hoy existen, ¿no? En los medios se hablan de que los gobiernos llaman a prepararse. La noticia que está hoy en los diarios, ayer y antes de ayer, el presidente de Francia le pide al sistema sanitario y hospitalario a estar preparados para recibir mucha gente herida frente a un caso de guerra. Es como que se va preparando a la sociedad. Hace no más de un mes, 2 meses, ustedes recordarán que se sugería un kit de supervivencia de las primeras 24 o 48 horas de un conflicto,
Esto tuvo mucha circularidad en las redes sociales, hubo memes, la gente se lo tomó a chiste, pero no era un chiste, se estaba hablando y en serio. Vemos cómo bravuconean los principales líderes políticos. Vemos cómo los países invierten muchísimo en armamento, en rearmarse. No es algo que esté inventado por un periodista que investigó y que lo descubrió. Están en las votaciones de los parlamentos. El rearmamento, por ejemplo, de Alemania es prácticamente un autoplan Marshall que se hace Alemania a sí mismo. Las empresas productoras de armamentos son las empresas hoy que cotizan más en bolsa en Alemania. Además de que, como para ir haciendo una introducción a ese mundo tan dificultoso de una probable guerra de escalas muy similares a la que sucedió hace 86 años, ya hay guerras. Ya el desfile de ayer o de hoy, en este entente ahora oriental, de Oriente contra Occidente, en donde el local fue China, mostró la transformación del ejército chino, que el propio Politburó o Comité Central o el propio círculo más chico que rodea a Xi Jinping tiene como objetivo estar en condiciones de afrontar una invasión a Taiwán en el año 2027. Ya tienen la flota más numerosa del mundo. Ha sobrepasado a Estados Unidos e Inglaterra. Obviamente están atrasados con el arma fundamental que excede los mares y que es el símbolo de poderío de cualquier país, que son los portaaviones. Por eso Estados Unidos todavía sigue siendo la primera potencia militar, porque están construyendo el 12º portaaviones nuclear. Y China, con la tecnología más avanzada, prácticamente igual a la de Estados Unidos, está construyendo el 3er portaaviones. Pero el avance es ineludible. El rearmarse por parte de los ejércitos, bueno, está lo de Taiwán, ni que hablar lo de Ucrania, en el corazón de Europa, con países traumados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Imagínense cómo viven esta situación los polacos, que vienen sufriendo esto, no de la Segunda o Primera Guerra Mundial, lo vienen sufriendo ya de las guerras napoleónicas. Entonces, por eso considero que es importante recordar, ya no de una manera conmemorativa, a los héroes que dieron su vida para frenar al autoritarismo, sino para reflexionar sobre el mundo que estamos viviendo. La verdad es que cuando uno tiene que analizar qué época se puede tomar para seguir estos patrones, bien puede ser 1914. Yo pienso que es un mundo muy parecido al previo a 1914 en Europa, y también, ¿por qué no?, una fecha muy olvidada, de una época olvidada y de una revolución olvidada, que fue la primera revolución global del mundo, que fue la primera revolución europea, la revolución de 1848, en donde no existía, apenas si existía ¿cómo se llama? El que se hacía el telégrafo, pero no había red, no había internet, no había radio. Estamos hablando de 1848, y fue una revolución que estalló en toda Europa, en donde se mezclaron varias cosas, imperios ya obsoletos, nacionalidades que querían independizarse. El caso más paradigmático era
por supuesto el Imperio Austrohúngaro, y también la lucha por la democracia, la lucha por los derechos, arrancado esto inicialmente por los sectores burgueses, pero a lo que se suma también ya los sectores populares. No se olviden ustedes que Carlos Marx escribe en la Plaza Central de Bruselas con Engels el famoso Manifiesto Comunista, absolutamente enfocado en los acontecimientos de 1848, ¿no? Y yo digo que estamos tan cerca de una guerra como de una revolución francesa planetaria hoy en el mundo, porque la desigualdad y la pobreza está a la orden del día en los países pobres del subdesarrollo, pero también en las propias potencias mundiales, en donde se convive con un norte y con un sur. Así como hay un norte y un sur en el globo, hay un norte y un sur en Europa, empieza a haber, en los países en donde no hay demasiada información, como en Rusia, en China y sobre todo en Estados Unidos. Se ve la pobreza como ha aumentado. Sea que sea 1848, el mundo en el que estamos, que tenga similitudes, o 1914, son mundos muy complicados. Y acá es importante hablar de cuáles son las consecuencias de este 3 de septiembre hace 86 años. Las causas. Las consecuencias podemos hablar otro día. Acá los historiadores se dividen en 3 miradas. Una mirada a largo plazo, hacia atrás, que busca el origen muy atrás en el tiempo, casi en el mediados del siglo XIX, casi llegando al final de las guerras napoleónicas. Hay otro grupo de historiadores que dice invariablemente la importancia de lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial y la humillación que sufrió Alemania y ese mal acuerdo de paz, esa imposición de las potencias que ganaron en Versalles, fue el huevo de la serpiente que generó la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros que hablan, por supuesto, de las cosas y los factores mucho más cercanos, ya centrados en la crisis, en el crack del 29, ¿no? En el surgimiento del nazismo, mejor dicho, no el surgimiento, sino la llegada al poder en el 33 del nazismo y ciertas cosas que pasaron. Mi percepción y la percepción de muchos historiadores, que estas 3 dimensiones en el tiempo son válidas y son como una mamushka, una está dentro de la otra y vale la pena hablar de las 3. Hay algunos que prefieren hablar de las puntuales muy cerca de esa invasión a Polonia que da origen a la guerra, y hay otros que prefieren arrancar desde antes. Yo muy sucintamente voy a hablar primero de las causas próximas. Como dije antes, la crisis del 29. Veníamos de un mundo del capitalismo laissez-faire, del dejar hacer, no existían los estados, la avaricia de las clases dominantes, de las burguesías, como se decía en esa época, de las plutocracias, era increíble. Se vivía en una burbuja, en las bolsas, como ahora, ¿no? Este es otro patrón muy parecido al de la crisis del 29. Estamos en una burbujas inmobiliarias, especulativas. Acá lo vemos en la Argentina con el carry trade, en el mundo de otra manera, fuga de capitales a un lugar para ganar en la bolsa de otro. Y es toda una gran burbuja inmobiliaria y de otras industrias que se reflejan en la financiarización, en la transformación del capitalismo hacia un proceso de financiarización, y ahora a caballo viene la digitalización del mundo y a caballo de eso la inteligencia artificial. Pero la crisis del 29, la reformulación del rol del Estado, todos esos países entre el 30 y pico, entre el 30 y el 45, 50, rol del Estado, con distintas maneras, ¿no?
la Revolución Mexicana, después con Getúlio Vargas en Brasil, Cárdenas, Perón en la Argentina, Franklin Delano Roosevelt con el New Deal en Estados Unidos, los partidos, los países de partido único, la Revolución de China en 1949, antes la Revolución Soviética, en Europa los fascismos, los totalitarismos. El expansionismo manifiesto de Alemania, ¿sí? No se olviden que Alemania se rearma, primero se mete en Renania, los franceses miran para otro lado, después los Sudetes, que es una parte que está encajada dentro de la geografía francesa de lo que hoy es la República Checa, y después fueron directamente por la República Checa. Perdón, antes habían ido por Austria, porque era la unidad del pueblo germano. Austria, Alemania, alemanes, bueno, Germania, ¿no? Y el último intento fue Polonia, quizás previeron que Occidente no iba a reaccionar, ese fue el comienzo de la guerra. Pero también el expansionismo de Italia, que quería revivir viejas glorias, sino del Imperio Romano, de otras glorias. Invade Etiopía, invade Albania, está al acecho a ver qué es lo que va a hacer Alemania. Cuando Alemania invade Francia, también ellos invaden Francia, con un resultado catastrófico, porque el ejército italiano estaba muy lejos de la eficacia del ejército alemán. Y el imperialismo en Oriente de Japón, que se mete en China, se queda en Manchuria y obviamente invade 2 veces consecutivas a China. Esas son las causas próximas que producen un detallido. Las intermedias son esencialmente la pésima arquitectura de paz, como dije antes, diseñada por los ganadores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo Francia e Inglaterra, que producen en Alemania la teoría del puñal en la espalda, que Alemania en realidad no había perdido esa guerra, que la traicionan los demócratas. Los demócratas del primer experimento democrático, la República de Weimar, con Friedrich Ebert, los socialdemócratas, es la democracia la que traicionó, esa era la cantinela y el discurso de los que volvían heridos del ejército, que se agrupaban en agrupaciones paramilitares, las más importantes de este pequeño ignoto partido, el nacionalsocialismo, en donde se infiltra Hitler y lo lleva a donde lo lleva en 6-7 años, ¿no? Obviamente también hay revanchismo, hay humillación, como decía antes, y la mirada lejana, que es la que a mí más me interesa, es que hay que entender que estas 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son 3 guerras en una. Esto lo dicen poco los libros clásicos de historia, pero ya muchos historiadores lo plantean. En primer lugar, es una guerra interimperial, es decir, entre las naciones capitalistas, en búsqueda de mercados, en búsqueda de materias primas. En segundo lugar, es una guerra de liberación nacional, de aquellos países que estaban encorsetadas en imperios que ya no tenían nada que ver con su presente, con su nacionalidad, y también eran guerras de liberación nacional, como la de los chinos. Y también hay una tercera guerra, es que en todos esos países había guerras civiles, guerras sociales, en donde los partidos de izquierda intentaban, vía revoluciones o vía parlamentarismo, avanzar para lograr una mejor, diríamos ahora, distribución del ingreso. Esas 3 cosas determinaron de alguna manera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las 2 guerras mundiales son el desenlace de un periodo de muchísima acumulación de capital, en donde se vivía en paz y era todo bello, por eso se decía en francés, la Belle Époque, un periodo que va entre 1870 hasta el comienzo de la guerra, guerras marginales, periféricas, ¿no es cierto? No guerras entre europeos, porque había un sistema
¿no? Como dos sistemas, el sistema Metternich, después de las guerras napoleónicas, y el sistema Bismarck, después de lo que fue el último gran levantamiento obrero, la Comuna de París en 1870 y pico, el Congreso de Berlín. Y entonces vamos a poner un poco de orden, ¿no? Traslademos los conflictos internos que tenemos hacia el tercer mundo, no se decía tercer mundo en ese momento, hacia las colonias, revive la economía basada en el esclavismo, los recursos naturales, y por supuesto eso hace que se morigeren los efectos del conflicto social con excepciones, por supuesto, en el continente europeo. Pero el capital era muy avaro, como lo es hoy también. Ganaba y ganaba y ganaba, y por el otro lado hay un empobrecimiento. Por más que se trasladara el conflicto hacia los países empobrecidos del tercer mundo, de los países no desarrollados, los países coloniales. Y ese empobrecimiento puso nervioso a las derechas. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento, la Revolución Rusa, y hubo intentos de otros países, por ejemplo Alemania, de intentar con los espartaquistas, de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, de intentar revoluciones. Y había anarcosindicalistas, y había anarquistas que ponían bombas. Entonces ese fue otro factor para que surja la derecha totalitaria. El imperialismo colonial es muy importante, porque todas las potencias luchaban para tener un lugar en la repartija de materias primas y de mercados, pero algunas llegaron tarde, y qué casualidad que llegaron tarde las iniciadoras del conflicto: Alemania, Italia y Japón. Fíjense qué interesante, este es un factor clave. Estos países llegan tarde a tres cosas: a la unificación de sus naciones, por culpa de las guerras napoleónicas, aunque Napoleón hace algo por ellas indirectamente, los unifica para que luchen contra ellos, Italia y Alemania, pero llegan tarde. Llegan tarde al capitalismo. Tienen que hacer un capitalismo desde arriba. El capitalismo prusiano es muy eficiente, pero es desde arriba. Y llegan tarde a la disputa colonial de territorios. Y eso es lo que van a buscar con sus regímenes militares, para hacer eso desde arriba y buscando territorios a como dé lugar. Alemania lo dice muy claramente, el nazismo: buscamos espacio vital para el pueblo alemán y recursos para el pueblo alemán, ¿no? Eso produce el surgimiento del nazismo, del fascismo, produce la militarización, y desde hace 200 años, esta es la última conclusión que hago, es que las guerras son productos directos o indirectos de las crisis del capitalismo. Cuando hay crisis del capitalismo hay que prepararse, porque siempre puede haber una guerra menos importante, periférica, o una guerra global. Por eso es bueno recordar lo que pasó hace 86 años, para que estemos alertas y para que hagamos lo imposible con la única herramienta que tienen los pueblos, que son las democracias, para impedirlo. Mucho cuidado con el mundo que vivimos, y recordemos este 3 de septiembre. Vamos al primer tema: un día en la vida, los Beatles. El primero o el 3, de acuerdo a si tomamos en cuenta la invasión de Polonia o la declaración de guerra de Francia e Inglaterra. ¿Qué pasó el 2 de septiembre? Es la rendición de Japón, que fue el último de los países en guerra que todavía estaba peleándola en el frente del Pacífico, básicamente contra Estados Unidos y una coalición de países aliados. Y fue una rendición complicada. Unos meses antes ya se había rendido Alemania.
en las distintas conferencias que tuvieron los países aliados, ya le habían dicho a Stalin, le tenés que declarar la guerra a Japón. Japón y Rusia no pelearon en la Segunda Guerra Mundial porque Stalin, así como había firmado un acuerdo con Hitler, que Hitler rompe cuando invade la Unión Soviética, Stalin también había firmado un pacto con los japoneses de no agresión, como diciéndole: vos ocupate de expandir tu imperio por donde quieras, pero no me toques a mí. Además habían tenido una mala experiencia en 1905. No querían saber más nada. Los palicianos. Bueno, dejémoslo así. Pero hace lo que quiera con China y con el resto de Oriente. La imposición de Estados Unidos e Inglaterra es decir, declarar la guerra. Termina la guerra en Alemania y le declaras la guerra. Con lo cual, los japoneses ya empezaban a ver que la situación desde el punto de vista militar no tenía solución. Intentaron hacer algún tipo de paz o de acuerdo de cese del conflicto condicionado, negociado. Intentó Stalin mediar. Intentaron los japoneses poner a Stalin y a la Unión Soviética de su lado. Pero las condiciones que se habían establecido eran rendición incondicional. Y ahí hay que entender un poco una mentalidad que para nosotros es difícil, que es la de los pueblos orientales y de los japoneses en particular, ¿cierto? Gobernados desde hacía un tiempo por grupos nacionalistas, con un emperador que era considerado un dios, ¿no es cierto? A los japoneses no lo conocían, no habían escuchado su voz, ¿no es cierto? Era, ¿cómo vas a hablar con un dios? No se habla con un dios, ¿cierto? Así que la rendición incondicional era un deshonor, algo absolutamente improbable. ¿Cómo se solucionó esto? Todos más o menos lo sabemos. 2 bombas, ¿no es cierto? Ya había fallecido Roosevelt. Estaba Truman le manda el mensaje, salió bien la prueba, ¿no es cierto? Él se lo transmite a Churchill, le dice: tengo la bomba y la voy a usar porque estos muchachos no se van a rendir y nosotros queremos rendición incondicional. Y bueno, son los experimentos de Hiroshima y Nagasaki, y recién ahí entonces a mediados de agosto por radio aparece el emperador de Japón, Hirohito, y lee una declaración donde habilita la rendición en los términos que establezcan los vencedores, ¿no es cierto? Fue ¿no es cierto? Para amplios sectores fue muchos suicidios en masa, ¿cierto? Intentos de golpe de Estado. Vos fijate que yo te dije que esto fue a mediados de agosto y la rendición se firmó el 2 de septiembre. Fueron 15 días en donde Japón era un polvorín, ¿cierto? Los sectores que querían que el pueblo, los 100 millones de japoneses, se inmolaran hasta desaparecer, peleando casa por casa y preservando al emperador. Los kamikazes que querían tirar los últimos aviones que tenían contra la flota estadounidense para hacer el mayor daño posible. Todas las locuras que te puedas imaginar se pensaron, hubo intentos de golpe que fracasaron, y finalmente el 2 de septiembre llega la flota a la bahía de Tokio, y en el barco insignia, que es el Missouri, ¿cierto?, se hace la ceremonia de la firma de la rendición incondicional, donde va una delegación japonesa que se ve en las fotos, ¿no es cierto?, muy con vestido de levita y galera. El firmante, el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, rengueando porque había perdido una pierna, ¿no es cierto?, tambaleando. Y MacArthur, que era el que comandaba todo el operativo, también muy emocionado, ¿no es cierto? Vos sabés que prácticamente se convirtió después de eso en un virrey en Japón, MacArthur, y hasta 1950 y pico estuvo liderando todo el proceso de transformación, la sanción de la Constitución de Japón, etcétera, etcétera. Y bueno,
dijo unas palabras emocionadas, igual que Hirohito cuando le plantea a los japoneses que tienen que rendirse. En el Missouri estaban todos los representantes, estaban embanderados con la bandera de todos los aliados, Rusia, de China, estaba incluso Francia, estaba el general Leclerc, el que entró a París para liberarla, estaba en el Missouri participando de esa ceremonia. Y yo lo que te quería leer era toda esta introducción que te había dicho sobre cómo era la discusión en Japón después de que el emperador había dicho que había que rendir, había generado toda una discusión. Los que terminaron firmando la rendición incondicional, que era para el espíritu japonés era deshonroso, eran aquellos que unos años antes se habían opuesto a atacar a Estados Unidos. El famoso ataque a Pearl Harbor. No es necesario, no necesitamos atacar a Estados Unidos. Se habían opuesto. Y ahora eran los que tenían que ir y firmar la rendición incondicional por algo que ellos no habían propiciado. Y así lo explica quién firmó, el canciller, Shigemitsu. La actitud de los mandatarios nipones, ahora que la guerra había acabado de forma tan inusitada, resultaba característica. Aborrecían como un acto impuro el hecho de asumir responsabilidad alguna sobre el escrito de rendición e hicieron todo lo que estuvo en su mano para eludirla. Es decir, aquellos que habían propiciado, los señores de la guerra, los que habían llevado a Japón al desastre, se negaban a firmar y hacerse responsables por eso. Tuvo que firmarlo el humillante documento, terminó firmando Shigemitsu, que se puso la rendición al hombro, se subió al Missouri y firmó, inició una nueva etapa para Japón, ¿no es cierto?, que se ha convertido en lo que todos hoy conocemos, a partir de las transformaciones que se llevaron adelante durante lo que muchos conocen como el virreinato de MacArthur, que fue complejo porque tuvo que convertir un sistema político basado en un poder divino como era el del emperador en una democracia constitucional con una figura como sigue siendo el emperador de Japón, pero absolutamente protocolar, ¿no es cierto? Y poner a Japón en el concierto de las naciones, vamos a decir, de la órbita occidental en una zona del globo que todavía lo seguimos viendo. Es una zona del globo complicada. Después, unos años después, mejor dicho, ahí mismo empieza la guerra civil en China, entre el Kuomintang y el Partido Comunista. La guerra de Corea. La guerra de Corea posteriormente, la división, más tarde la guerra de Vietnam, el surgimiento de Taiwán como un enclave, ¿no es cierto?, ahí que China siempre reclama y que puede ser producto de un nuevo conflicto, tal cual como se están dando las cosas. Así que bueno, así como empezó en septiembre del 39, termina finalmente en septiembre del 45. 6 años al absoluto horror en todo el globo. Uh-huh. Ese era un tema que te quería mencionar. Y vos cuando hablaste de los orígenes o de las causales de la guerra, mencionaste algunas de cercanas, otras más de mediano plazo o de largo plazo. Y hay algo que ocurrió y que a veces no es tan vinculado, pero que para mí tiene un rol, que es que, y lo traigo a colación porque un 3 de septiembre de 1859 nace en Francia Jean Jaurès, Jean Jaurès para los porteños, ¿no es cierto? Jean Jaurès, un dirigente socialista, fundador del periódico La Humanité, ¿no es cierto?, y que su característica es que siempre defendió posiciones pacifistas e internacionalistas, lo cual le valió la oposición y el odio de los nacionalismos emergentes en esos comienzos del siglo XX.
¿Y qué pasó? Fue asesinado un 31 de julio de 1914. En un bar. Exacto. Pocos meses después estalló la guerra. Todos lo asocian ante el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, ¿no es cierto?, y el inicio de las acciones. Pero que Francia, mira que Jean Jaurès nunca tuvo un cargo de poder, no fue ni presidente ni primer ministro, a lo sumo fue diputado. Era su palabra, era su opinión, era la defensa de las causas perdidas, el famoso yo acuso, ¿no es cierto?, en la defensa de Dreyfus, en contra del antisemitismo, de los nacionalismos absurdos. Era su palabra y eso le valió que lo mataran en un bar, ¿no es cierto? No es que era una persona poderosa, pero se ve que su discurso era poderoso, ¿no? Y se enlazaba con el discurso de Rosa Luxemburgo en Alemania, sus intentos de evitar la guerra, ¿no es cierto?, la Primera Guerra, que lamentablemente fracasaron. Y yo te dije Jean Jaurès porque todos sabemos que hay una calle en Buenos Aires, y no solamente hay una calle, hay plazas, está por todos lados. Este hombre, que no es cierto, es un socialista francés, qué sé yo. Pero vos sabés bien que nos visitó, invitado por Juan B. Justo, en 1911, unos pocos años antes de su muerte. Estuvo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, dio montones de conferencias, en una Argentina del centenario, una Argentina, ¿no es cierto?, que mostraba una cara de opulencia, de crecimiento, pero él iba y veía la otra cara, ¿no?, la de los inmigrantes, la de los conventillos, la de los trabajadores sin derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, tenía sus contrapuntos, obviamente, en sus análisis con los socialistas locales, pero tuvo una gran influencia, ¿no es cierto?, el socialismo ético, el socialismo Claro. Que va a marcar mucho al socialismo argentino, al socialismo, digamos, sudamericano, en cierta medida. Entonces, un 3 de septiembre nace en Francia Jean Jaurès, un pacifista, un socialista que se opuso a todas las guerras, fue un gran defensor de la causa armenia en su momento. Las atrocidades del Imperio Otomano contra los armenios lo tenían a él como un abanderado de su defensa, de su denuncia, etcétera. Así que bueno, este es otro de los temas vinculados a las guerras que quería agregar a tus comentarios. Es un septiembre medio sangriento. Bueno, sí, es un septiembre sangriento. Vos tenés más temas igual, ¿no? Sí, Pero tengo más temas. Vamos con el segundo, Sí, la segunda canción.
Muy bien, volvimos. Volvimos. Último segmento. Hay algunas cositas más interesantes. Sí, cosas. Vamos a tratar de salir de las cuestiones sangrientas. Sí. Pero no tanto, lamentablemente. Hubo otro Roosevelt en la historia norteamericana, que es Theodore. Más malito. Más malito, que llegó a la presidencia por el asesinato de McKinley, por un anarquista a principios del siglo XX, y que va a establecer vamos a llamarlo así, una doctrina, una tendencia en las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos de comienzos del siglo, con algunas ideas que él había estado intercambiando en correspondencia con algunas personas, pero que va a manifestar en una feria de agricultura en Minnesota, en Estados Unidos, la va a hacer explícita, ¿no es cierto? Y que aparentemente surge de algún dicho, vamos a decir así, algún dicho proveniente de África occidental, de donde provenían los esclavos, y que, bueno, se había popularizado. Y esta frase es algo así como traducida, es algo así como: habla suavemente, lleva un gran garrote y llegarás lejos. ¿No es cierto? Él lo sintetiza, dice: habla suavemente y lleva un gran garrote, el big stick. Y bueno, ¿cómo se traslada esto a las relaciones internacionales? Bueno, ya existía la doctrina Monroe, ¿no es cierto? América para los americanos, que era un poco, las potencias europeas, los imperios europeos, acá no se metan, acá en América para los americanos, ¿no es cierto? Eso después con Roosevelt, con Theodore Roosevelt, esto se va a convertir un poco más en América para los estadounidenses, ¿no es cierto? Más que América para los americanos. Y en base a condiciones que debían darse, ¿no es cierto?, que siempre quien establecía esas condiciones eran los propios Estados Unidos, los Estados Unidos se convertían un poco en la policía de América, ¿no? El gendarme, exactamente, pero siempre con buenos modales y dándote la posibilidad de que vos corrijas un poco como los antiguos romanos, que te decían: ¿querés someterte a Roma y pagarnos impuestos y darnos esclavos? No quiero. Bueno, te presento a mis legiones, ¿no es cierto? Una cosa así, más o menos. Eso es lo mismo. Podés hacer lo que yo te indico, que es lo correcto, que es lo que está bien, y si no, bueno, acá tengo gran garrote. Ahí es donde empieza a surgir el ejército norteamericano. El garrote es el ejército. Es la estructura militar que le va a posibilitar a los Estados Unidos en la primera parte del siglo XX todos esos intervencionismos, sobre todo en la zona del Caribe, que caracterizaron los primeros años del siglo XX, que son los que están marcados por las presidencias de Roosevelt, ¿no es cierto? Desde primero la guerra entre España y Estados Unidos por Cuba, que obviamente termina triunfando y en una paz deshonrosa, España pierde sus últimas colonias en América y en Filipinas, pero después esta naciente república a los pocos años le pide la intervención directamente a los Estados Unidos por la imposibilidad supuestamente de su gobierno. Pero después tenemos, por ejemplo, la escisión de Panamá de Colombia. Panamá formaba parte de Colombia, ahí estaba el famoso tema del canal de Panamá, estaban los franceses no avanzaban, nosotros queremos bueno, Colombia se negaba, revolución, independencia inducida, ¿no es cierto?, plata para Panamá, en ese momento $10 millones, ¿no es cierto?, que era mucha plata, y la construcción del canal de Panamá y su entrega a perpetuidad, ¿correcto? Bueno, eso después se fue modificando, pero también tenemos la primera invasión a República Dominicana y a los países centroamericanos a lo largo. Entonces ahí tenemos un 2 de septiembre de 1901 Roosevelt hace explícita esta política que va a marcar durante mucho tiempo las relaciones de los Estados Unidos con sus vecinos más cercanos, pero después también con toda Sudamérica, de hablar suavemente
y llevar un gran garrote. Y que con eso vas a llegar lejos. Esto es en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Después vos sabés que Estados Unidos se va a involucrar en la Primera Guerra Mundial y ya va a tener un papel diferente, ¿correcto? Más no circunscripto al patio trasero. Sale fortalecido en la Primera Guerra Mundial. Y ya no se va a ocupar solamente del patio trasero, sino que ya va a tener intereses de otro tipo. Y la otra cosa que ocurrió un 2 de septiembre de 1901 es que muere en Cádiz, de 1901 no, de 1845, es que muere en Cádiz Bernardino Rivadavia, al que Bartolomé Mitre, en su armado, digamos, de la historiografía oficial, dijo que era el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos, ¿no es cierto? Hombre civil, porque militarmente. Lo cual, y por eso tenemos el mausoleo de Rivadavia, por eso tenemos la avenida Rivadavia, por eso hay muchos colegios que se llaman Rivadavia, e incluso en el interior, él que era un porteño redomado, ¿no es cierto?, y anti-interior, él que expulsó a la Junta Grande de Buenos Aires y consolidó el poder del primer triunvirato, incluso en el interior tiene reconocimientos en la construcción esta del Estado-Nación que en los libros hace Bartolomé Mitre. Pero este hombre civil, este hombre de las luces, este hombre que viene a traer las nuevas ideas a estas tierras bárbaras, casualmente no tiene estudios superiores. No tiene estudios superiores, no se le conoce ningún discurso, ningún escrito, algo que podamos abrevar sobre él. Se le conocen solamente sus acciones, muchas de las cuales, por supuesto, como en cualquier acción pública, son muy loables, ¿no es cierto?, pero que muchas veces tienen una doble faz, una doble cara, ¿correcto? Era un defensor de la libertad, pero es el defensor de la libertad que fusila sin juicio previo a Álzaga, ¿no es cierto? A Álzaga, que había combatido con él en las invasiones inglesas, pero que Álzaga era un defensor... Estaba tramando una revolución. Igual, sí, obvio, sí, pero era un defensor del monopolio, ¿correcto? Y él era un defensor también del libre cambio. Esa revolución de Álzaga también tenía un sustrato económico. Su lucha contra la Iglesia. La creación de la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta, que terminó siendo más que una Junta Protectora de la Libertad de Prensa, algo para perseguir a los que opinaban distinto, ¿no es cierto? El nombre estaba bien puesto. Retardó nuestra bandera. Claro. Eso es imperdonable. Le dijo a Belgrano que no la sacara. Y bueno, después cosas que ya sabemos, fue el primer presidente constitucional de una constitución en la cual la hicieron sus amigos, en una elección indirecta, se metió en la guerra con el Brasil, la ganó en el campo de batalla y la perdió en los papeles, debió renunciar, se fue del país, murió en Cádiz y en su testamento dijo: nunca más quiero volver a la Argentina, y sin embargo está enterrado en Plaza 11. Un hombre civil, el más importante hombre civil según Bartolomé Mitre, con estos claroscuros, con estas luces y sombras, que me parece que siempre hay que resaltarlas, ¿viste? Porque te digo la verdad, si vos sos un marciano y venís a Buenos Aires, Rivadavia, es decir, este hombre tiene que ser, pero tiene que estar en el top 5 de las personas más importantes. Y cuando uno se pone a investigar, parece que no es tan así, no está en el top 5, está bastante más abajo. Bueno, hasta los cuadernos Rivadavia tenemos. Bueno, nos tenemos que ir, nos vemos el próximo miércoles, Sí, cómo no. Con más cita con la historia, nos vamos con Cerú Girán.